Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, buenas tardes, Ingeniero. buenas tardes, ingeniero. Prendan las cámaras, por favor, para verlos. Ya saben que tienen que tener prendidas las cámaras y no prenden las cámaras. Bianca prende la cámara, José prende la cámara. Bianca ha ingresado con dos dispositivos. Bien, listo, niños. Vamos a comenzar. Voy a tomar la lista. Bien. Voy a decir nomás los apellidos para hacerlo más rápido. Anzules. Presente. Arellano. Arellano. Burbano. Burbano. Campi. Presente, profesor. Castro. Presente. Chávez. Presente. Cordero. Cordero. Presente. Correa. Presente. Correa. Presente. A ver, Chávez. Presente. Chávez. Presente. Cordero María. Presente. Correa Bruno. Presente. Kulki. Presente, ingeniero. Eugenio. Presente. Flores. Presente. Flores Víctor. Presente. García Eric. García Gómez. Presente. Guzmán. Presente. Hernández. Hernández. Giguín. Giguín. Macao. Presente, Macao. ingeniero. Montiel. Presente. A ver, Macao. Presente, ingeniero. Ya. Montiel presente también. Montiel, ahí sí. Morales. Macao. Morales. Marco, perdón. Morales, presente. Presente. Morán. Presente, profesor. Buenas tardes. León. Buenas tardes. Presente, profesor. Ochoa. Presente. Onofre Israel. Presente. Paredes. Presente, ingeniero. Pico. Pico. Rodríguez. Rodríguez. Presente, Rodríguez Negra. Rodríguez Doris. Presente. Ronquillo. Presente. Presente. A ver, déjame ver, creo que me salté. Pico. Pico Nayeli. ¿Cómo está, no? Salvatierra. Presente. Sánchez Nauri. Presente. Santillán Irving. Irving, perdón.
Presente, ingeniero. Silva, Presente, profe. Solís, Solís, Tinoco, Presente, Máster Tinoco. Vallejo, Presente. Vivas, Presente. Presente. Yumbla, Presente, profe. Zurita, Zurita, alguien que no ha sido nombrado. Alguien que no haya sido nombrado. Listo. Bien, listo, niños. Vamos a comenzar. Envíenme, por favor, al grupo de WhatsApp todos los archivos de PowerPoint para las exposiciones ya mismo. Voy a sortear cuál grupo expone, así que envíen todos los archivos al grupo de WhatsApp. Hasta eso les voy a poner un video sobre el tema de hoy. ¿Me confirma si se ve el video? Y si se escucha. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give a definition. I'm probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. It's not just we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural.
pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Sion, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común, niños,
madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, niños. Vamos a ver qué grupo voy a exponer ahorita. Veamos el grupo. Ustedes son el 1-2. América Latina siempre es una pregunta que a veces te duele. Vamos con el grupo 2. Profe, Dígame. es que yo recién acabé de entrar y dice que ya tomó lista. ¿Me podría poner asistencia? ¿Quién me falta? Sí, profesor. Es que yo estaba esperando por el CIU. Ya saben que tienen que entrar por el... Ya es la 3ª semana. Ya ese pretexto de que estaba esperando por el CIU ya no le sirve. Bueno, Buenas tardes, profe, ingeniero. disculpe. Nosotros somos el grupo 2. Ya un ratito. Okay. Grupo 2. L. Dale, yo presento. Dale. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a tratar, somos el grupo número 2, el tema que vamos a tratar es Derecho, Origen y Evolución Histórica y Declaración de los Derechos Humanos. A continuación viene mi compañero. Buenos días, profe. Voy a hablar sobre los derechos y origen de la evolución histórica. Si bien se habla en el origen de la cultura de los derechos humanos, generalmente se considera que tienen su raíz de la cultura occidental o moderna, pero existen al menos unas posturas importantes.
las cuales en historia redacta el que es el cilindro de oro, que es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene declaración en acabio de un rey, el cual fue el Shiro el Grande. Bien, este cilindro de Shiro fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asno-británico Osmund Rassam durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Bien, esto consiste en fragmentos llamados A y B. El primero permaneció en el Museo Británico desde su descubrimiento, y mientras el segundo fue custodiado en la Universidad de Yale. Bien, el texto cilíndrico que alaba a Ciro muestra su genealogía real. Se denuncia el rey babilonio que fue vencido por Sirio como un opresor de la gente de Babilonia y sus orígenes. Bien, ahorita lo voy a hablar sobre lo que sería la Carta Magna. Esta surgió como un intento fallido para lograr la paz entre fracciones realistas y rebeldes en 1215. Fue parte del efecto proporcional del estallido de la Primera Guerra de los varones en Inglaterra, cuando Inglaterra gobernaba el Juan I. Bien, según lo que podía tomar, según él, era él el que podía tomar decisiones ejecutivas y ocasionalmente arbitrarias, con frecuencia justificadas sobre la base que era un rey. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. La siguiente diapositiva, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue la petición de derechos en 1628. Concedida el 7 de junio de 1628, la petición contiene restricciones sobre impuestos no establecidos por el Parlamento, acondicionamiento forzado de soldados en casa, particulares, encarcelamientos sin causa y restricciones en el uso de la ley de marcial. La Constitución de los Estados Unidos en 1787. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adaptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filipinas. La Constitución de los Estados Unidos en 1787. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Eso fue el 4 de julio. Es la otra diapositiva, falta. La segunda, profesor. Eso fue el 4 de julio de 1776. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Autor principal, Thomas Jefferson. Escribió la declaración como una explicación formal que el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña, más de un año del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 3 colonias américas ya no eran parte del Imperio Británico. La otra diapositiva. La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filipinas. Al siguiente, mi compañero. Gracias. Buenas tardes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los derechos humanos fueron adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución el 10 de diciembre de 1948, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. También se consideraba esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho,
a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También se consideraba esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectiva. Voy a hablar acerca de 10 artículos de los derechos humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Se divide en dos partes. Toda la persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Podrías continuar con las diapositivas? Artículo 5. Siguiente. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al conocimiento de su personalidad jurídica. Siguiente. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad protección de ley. Todos tienen derechos a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ellas en material penal. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar del artículo 11 al 16. El artículo 11... El artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y el juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Numeral 2, nadie será considerado por actos u omisiones que el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la implicable en el momento de la comisión del delito. El artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su vida familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 13, numeral 1, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Numeral 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. El artículo 14, numeral 1, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Numeral 2, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15, numeral 1, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. El numeral 2, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. El artículo 16, numeral 1, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricciones alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. El numeral 2, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Numeral 3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad. Así. Bueno, ingeniero, hoy me toca el artículo del 17 al 25 sobre los derechos del humano. Artículo número 17, literal 1. Toda persona tiene derecho a la prioridad individual y colectivamente. Literal número 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo número 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La libertad viene siendo individual y colectivamente, tanto el público como en privado, por la enseñanza, por la práctica, el culto y la observancia. Al siguiente diapositiva, ingeniero, disculpe. Ok. Artículo número 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye, al no ser molestado a causa de sus opiniones, al investigar y recibir informaciones y opiniones, y al difundirlas sin límites de fronteras, por el cual, por no burlarse sobre las opiniones que dan uno mismo. Ok. Artículo número 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Literal número 2. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Cada quien es libre de lo que escogen. Artículo número 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente por medio de representantes y libremente escogido. Cada quien es libre de escoger y expresarse del gobierno de su país. Literal número 2. Toda persona tiene derecho al sexo en condiciones de igualdad y las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del público. Esta voluntad se expresa mediante las elecciones, se expresa periódicamente por el sufragio universal e igualdad. Ahí viene el procedimiento equivalente que garantice la libertad de su voto. Artículo número 22. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, ingeniero. Muchas gracias. Artículo número 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. La organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables y su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo número 23. Literal número 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Literal número 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo, sea de este país o de otro, tiene el mismo derecho, ya que es una persona y no tenemos que discriminar a la gente. Literal número 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a la remuneración equitativa y satisfactoria que se le asegura, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Literal número 4. Toda persona tiene derecho a fundir y
para la defensa de sus intereses. Siguiente diapositiva, ingeniero. Disculpe. Ok. Artículo número 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute, a disfrutar del tiempo libre, a la limitación de duración de trabajo, a las vacaciones, periódicamente. Artículo número 25. Toda la persona tiene derecho al nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud, bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene derecho a la vejez, a todo. O sea, vamos a recalcar que no seamos de este país, seamos de otro, o sea, tenemos los mismos derechos, no podemos discriminar a la gente, porque eso es un derecho que nosotros tenemos que tener siempre en mente y siempre apoyar a los demás. Muchas gracias. Muy bien, este grupo. ¿Dijo algo, ingeniero? Disculpa. Que muy bien este grupo. Ya, muchas gracias. Bien. Y básicamente después de las dos guerras mundiales, la primera 1912 y la segunda que terminó, bueno, fue de 1941 a 1945, los países llegaron a una conclusión: necesitaban crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar que se repita alguna guerra futura. Como resultado, nació el Acta de Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, el 22 de octubre del mismo año. Y en el 48, cuando ya una vez tenía 3 años de creada la ONU, se crea se da la Declaración de los Derechos Humanos Internacionales. La guerra había terminado, había una nueva comisión bajo la cual el presidente Eleanor Roosevelt había sido capaz de atraer la atención del mundo. El 10 de octubre del 48, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella los países miembros se comprometían a promover con firmeza los 30 artículos, que básicamente hablaban de igualdad, libertad, justicia en todas sus formas. Veamos cada uno de los 30 artículos. A ver, vamos a comenzar por Jocelyn Rodríguez. Léame los 2 primeros artículos y me da su opinión. Por favor. Jocelyn. Jocelyn. Profesor, lo que usted está poniendo. Sí, claro. Los 2 primeros artículos. Es que no puedo hacer, mire, solo alcance, aquí en mi pantalla solo sale el sexo y la discriminación, política. No sé si no sale completa así la pantalla. ¿Pero por qué? Déjeme volver a publicar, volver a compartir. Ahí le sale. Es lo mismo. ¿Qué le pasa a su computadora? Vea. Es el Wi-Fi, pro. No puede. A ver, venga Gustavo Solís, lea por favor los 2 artículos y me da su opinión. Nos da a todos la opinión. Ingeniero, el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. El artículo 2, derecho a la igualdad ante el sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión, política. Para mí el artículo 1 se refiere a que tenemos derechos a nacer libres, a poder hacer lo que sea, pero siempre y cuando nos pasemos o no abusemos de eso. No es que tenemos derecho a nacemos libres,
y todos tenemos derechos humanos de ser libre, igualitario. ¿Sí me explico? O sea, no es que solo Sí. van a ser Sí. ser libres siempre, con igualdad de dignidad, derechos, sigan. Ya. De que también debemos respetar a los otros, así, y los otros también nos tendrán que respetar a nosotros. Hace referencia a eso. Ah, ¿qué más? Debemos de ser unidos entre todas las naciones. No debería existir ni con ninguna persona. En el artículo 2, en cambio, ahí hace referencia sobre la igualdad a no discriminar o al color o a que alguien hable diferente. O sea que no debemos juzgar a alguna persona porque sea de diferente color a nosotros o de diferente raza. Todos merecemos respeto en este mundo. Eso es lo que yo opino del artículo 2 también. Claro, muy bien, ¿no? Todos tenemos derecho a ser libres, a ser igualitarios en dignidad y derechos. Tenemos derecho a ser igualitarios, a no ser discriminados ni por color, ni por la lengua, o el idioma, o la religión, o el sexo, o la política. O sea, ese es nuestro derecho. No es que tú eres borrego, tú eres de izquierda, eres comunista. Eso es el crimen. Tenemos derecho a pensar diferente. Tenemos derecho a ser comunistas, los que quieran ser de derecha, que sean de derecha, los que sean de izquierda, que sean de izquierda. Tenemos libertad. Nadie puede exigirnos o llamarnos borrego porque nosotros somos de izquierda, o porque somos correístas, o porque somos de un partido tal o cual. Esa es la libertad. La misma libertad que dicen defender los que nos llaman borregos, es la libertad que no tiene o no le dan a las personas. La libertad de religión, si tú eres católico, eres de Testigos de Jehová, si tú eres mormón, eres evangélico, tienes toda la libertad de ser cualquier... Cuando hablamos de libertad, y si hablamos de los países que viven en dictadura. Sí, claro, ¿como cuál? Ahí no aplican los derechos. ¿Como cuál? Corea del Norte, ¿qué le puedo decir? Países similares a eso. Corea del Norte es realmente una dictadura. ¿Realmente se violan los derechos humanos ahí? Tengo entendido que no. Entonces. Yo digo que Cuba, creo. Porque Cuba Venezuela. Cuba sí es una dictadura. Sí es una dictadura. Y Venezuela tampoco. es parecido. Solo tienen... O sea, es parecido porque el presidente no es oficialmente un dictador, pero es casi lo mismo. No es oficialmente un dictador y es casi. O sea, es casi porque como no se lleva bien con Estados Unidos, como está bloqueado, como es de izquierda, como es socialista, entonces debe ser dictador. Entonces salen a las calles una oposición que le grita dictador y es dictador. Así como Correa, salieron a las calles los que ahora están gobernando, es que es dictador porque nos reprime. Estamos 42 días con violencia en Colombia y nadie le dice dictador a Duque. ¿O usted ha escuchado a alguien que le diga dictador a Duque? Nadie. Nadie le dice dictador. En el 2019-18 estuvo Chile en las calles reclamando. ¿Alguien le dijo dictador a Piñera por reprimir al pueblo chileno? ¿Alguien lo derrocó? ¿Alguien se autoproclamó presidente? ¿Alguien desconoció las elecciones? O sea, en Venezuela se autoproclama el presidente del Congreso de Venezuela, que gana unas elecciones libres, que gana la oposición, y dicen que no hay democracia. O sea, gana la oposición en un país que no hay democracia. Entonces, ¿cómo puede ganar la oposición en un país que no hay democracia? ¿Y cómo puede... Profe, pero si hablamos del tema de los fraudes, porque evidentemente en Venezuela un pueblo no lo... O sea, el pueblo venezolano no quiere el presidente, y eso es muy evidente. A ver, es evidente porque lo vemos en la prensa y porque a usted le llega la información de que no lo quiere, pero el pueblo sigue votando por él y ganó las últimas elecciones. Ah, es que no eran legales, no son lícitas, hubo fraude. Demuéstreme el fraude. Pero es que eso es complicado, pues. Keiko Fujimori acaba de decir que hubo fraude y le ganó la izquierda. Demuéstreme qué fraude. Donald Trump le dijo que hubo fraude a Biden. ¿Y quién me demostró? ¿Quién demostró? Un ratito, que tengo una llamada.
¿Aló? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, venga, venga, venga. Gracias. Bien, disculpen que era un envío a domicilio, que estaban llamando. Bien, entonces el tema es polémico, pero es político. Esto es democracia y ciudadanía, ¿no? Entonces estamos hablando de democracia. ¿Hasta qué punto definimos que hay fraude? O sea, Keiko Fujimori hasta ahora demuestra que hubo fraude. Donald Trump demostró... O sea, yo pensaría más Yo pregunto, por la tendencia. Donald Trump demostró que hubo fraude en Estados Unidos. No. Entonces, y Donald Trump dijo que Biden era apoyado por Cuba y Venezuela. Ahora Biden es presidente y sigue bloqueando Cuba, sigue bloqueando Venezuela. Entonces, se mintió. Claro, no, eso no. Entonces, y si nos dicen que Venezuela es una dictadura porque sale a las calles a reclamar la oposición y hacen desmanes, entonces es dictador. En Colombia sale el pueblo a las calles a protestar, pero hay desmanes y dicen que es la guerrilla, y dicen que es la izquierda, que es Maduro que está apoyando la protesta o sea, Maduro está bloqueado, tiene tanto dinero que está bloqueado, que apoya la violencia en Colombia. O sea, hay que ver muy bien el discurso que se da. Y el discurso siempre es que la izquierda es mala, que los que somos de izquierda somos borregos, que los gobiernos y presidentes de izquierda son dictadores. Pinochet era un dictador de Chile de derecha, no liberal, apoyado por Estados Unidos, que derrocó a un presidente socialista, a Salvador Allende, y lo mató. Un asesino, y mataba a la gente comunista. Pero la historia se olvida, y la gente no comparte esa historia. O sea, el malo es la izquierda, el malo no es la derecha, ellos son los que luchan por la libertad. O sea, yo creo que luchan es por sus intereses más que por la libertad. Y llaman dictador al que no les conviene, al que no les... Miren ahorita, el presidente ahorita le acaba de dar cabida en televisión a los periodistas de La Posta. Entonces, ¿qué podríamos decir los de izquierda? Que eso es un premio porque La Posta lo apoyó en la campaña. Entonces, los periodistas no lo dicen porque son muy solidarios entre ellos. Pero si fuera al revés, hubiera ganado Arauz y Arauz le daba espacio, le daba trabajo en televisión a Jairala, por ejemplo. ¿Qué decían? Miren, es que como Jairala los apoyó... La palanca. La palanca. Claro. Pero ¿por qué no dicen lo mismo de La Posta? Porque ven lo que les conviene, de cierta forma. Yo reclamé en la mañana en un grupo y saltaron los lacistas a reclamar. No, ¿cómo es posible? Déjalo gobernar si recién está? O sea que hay que esperar que nos haga cualquier cantidad de cosas para recién ahí reclamar. Está mal que le haya dado trabajo en el pueblo. A este periodista Rafael Cuesta, que atacó fuertemente durante la campaña a Arauz y a Correa y defendió a Lazo, ya lo nombraron presidente de TC Televisión. Es un premio. TC Televisión, un canal que supuestamente estaba quebrado por Correa. Y contrató a Jaime Bailey, después contrató a Carlos Vera, después contrató a Jorge Ortiz, y después ahora contrata a La Posta. O sea, un canal quebrado. O sea, es mucha mentira que se teje, y la gente izquierda tenemos que andar desmintiendo, porque nosotros somos los malos y la gente derecha son los buenos, son los que luchan por la libertad. Y yo le pregunté, y yo les podría hasta mandar un deber, dígame qué obras ha hecho la derecha en los años 90. ¿Qué obra hizo la derecha en estos 4 años del mismo Moreno con Lazo? Dígame qué obra han hecho. Dime cuántas hidroeléctricas hizo la derecha. El Moreno era socialista. Era pasado, pretérito. Socialista, izquierda. Era falso. Claro, porque ya no es presidente, como el correísmo, que ya no existe. Claro, por eso era. El correísmo sí existe, porque claro que existe. Ganamos el 48%. Ya se demolió. No, sí existe. El socialismo sigue, existirá. Acabamos yo no soy correísta, pero existe. Es que esa es la mentira que se traslada, ¿no? Se entrevista en Coavisa, lo primero que se entrevistó en Coavisa fue... Y aunque no parezca, muchas personas se vieron beneficiadas. Es que el correísmo ha muerto, que el correísmo no sirve, que no sé cuánto, y la gente repite eso porque cree que es verdad cuando lo escucha un periodista. Luego hay elecciones, ganamos, y dice que fue suerte, que es que la gente no sabía. O sea, hay que tener un balance. Cuando hablamos de democracia, todos somos libres de opinar y todos somos libres de tendencia. Y no decir que ha muerto, es que ya ganó ahorita el socialismo en Perú, ya murió la derecha en Perú. Eso no decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ganó con lo justo, porque aquí también ganó la derecha y ganó con lo justo, ganó con 2%.
con 3%. Exacto. Y también hay un 48% de ciudadanos que decimos que queremos la izquierda. En algún momento ganaremos la izquierda otra vez. O sea, pero no decir que ya no hay, que ya está decadente, que ya el socialismo está perdido. Eso es tratar de favorecer la tendencia de izquierda, de derecha, perdón, en contra de la izquierda. Y todos tenemos derecho. El mismo derecho que tiene usted de ser de derecha sigue siendo derecha. Que el que quiere ser de izquierda sea de izquierda. Cada uno tenemos la libertad, ¿no? Si los periodistas dicen que luchan por la libertad, que no lo creo, luchan por la libertad de ellos, deben respetar a los... Mister, una consulta. Dígame. ¿Aún existen países con dictadura? Es que tiene que definir qué es dictadura. El concepto de dictadura originalmente fue de militares que se tomaban el poder. Así hubo dictaduras aquí. Por ejemplo, un triunvirato antes que yo naciera, inclusive, el triunvirato del general Rodríguez Lara. Una consulta. ¿Velasco Ibarra fue dictador aquí, mister? Entonces se tomaban el poder, desconocían el Congreso y eran ellos los que mandaban. También hubo presidentes como Velasco Ibarra que desconoció, pero con el apoyo militar. No puede haber dictadura si no hay un apoyo militar. Entonces, Velasco Ibarra, yo no había nacido, ¿no? Obviamente, pero leí algo de historia, desconoció el Congreso y se declaró dictador. ¿Ya? Entonces, eso es un dictador con el apoyo militar privado, si le puede decir. Y el tradicional dictador es el dictador militar, el que se toma el poder, como Pinochet en Chile, que él era militar, se tomó el poder por las armas, asesinó al presidente constitucional Salvador Allende de izquierda y gobernó así. Entonces, eso es lo que se llama o se considera como dictador. Un minuto. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Gracias. Ya he pedido. Entonces, ¿qué es lo malo de la dictadura? Bueno, lo de malo de la dictadura es que no se respeta las libertades de los ciudadanos, no se respeta el pensamiento de los ciudadanos. Pero así como hablan que hay gobiernos de izquierda, dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha. Pinochet es un dictador de derecha. En Panamá, el dictador Noriega era aliado a Estados Unidos, era militar. Cuando ya no sirvió, se peleó a Estados Unidos, lo acusó de drogas, de traficante de drogas, e invadió Panamá y lo arrestó. Entonces, hay una línea muy fina entre definir qué es dictadura, ¿no? Entonces, se llamaba dictador, a veces aquí no es, a Correa le dicen dictador, pero ¿por dónde es dictador? Si ganó las elecciones y el pueblo lo volvió a elegir y lo eligió contra veces quiso. Entonces, a alguien que es elegido presidente constitucional no se le puede llamar dictador. Que siendo presidente constitucional como Velasco Ibarra, se arrogue funciones con el apoyo de los militares y desconozca y disuelva el Congreso y se nombre, autoproclame dictador, es otra cosa. Pero de así porque gane todas las elecciones o gane todos los poderes, no puede ser considerado dictador. Ni por reprimir, ni Duque en Colombia yo considero que es dictador. Está bien que no lo llamen dictador porque no es dictador. Que reprima el pueblo, sí. Pero yo lo que estaba diciendo en el doble discurso, que cuando es de izquierda y hay unas marchas y se reprime, se le llama dictador. Cuando es de derecha, hay unas marchas y ahí no se le llama dictador. Espera un minuto que me... Un minuto, niños, por favor, que me llegó un pedido. Bien, gracias, disculpen. Hay que tener mucho cuidado, viendo el tema, con lo que se dice. Por ejemplo, yo he trabajado desde el 2000, en la parte pública, el 2004. Tengo 17 años trabajando. Entré en el gobierno de Alfredo Palacios, si no me equivoco. Estuve por el gobierno de Alfredo Palacios, por el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno y ahora el gobierno de Lazo. 4 presidentes. Y no pueden decir que yo soy de Palacio, o yo soy de Correa, o yo soy de Lenín Moreno, o soy de Lazo. Y a veces se sabe decir esto.
¿cómo se puede considerar? Obviamente, lo que usted me está diciendo es que usted se ha adaptado a cada régimen político, pero en ese sentido, ¿cómo una persona se puede considerar? ¿De derecha, de izquierda, neutral? Yo me considero de izquierda, me considero correísta. Yo no lo niego, nunca miento, nunca escondo eso ahí porque estoy orgulloso de esa tendencia, porque yo creo en esa tendencia. Asimismo, la gente, y soy muy amigo de gente que es conservadora católica, gente que es de derecha, gente que odia a Correa. Cada quien tiene su tendencia política y cuando conversamos, como somos buenos amigos, conversamos, nos gozamos, nos reímos y ahí queda. Yo no creo, o sea, estamos hablando que no debe haber discriminación. Entonces, yo no puedo discriminar a un amigo porque es de derecha, no puedo discriminar a un amigo porque sea de izquierda, no puedo discriminar a alguien porque sea evangélico, porque sea mormón, no puedo, o sea, estamos hablando de los derechos humanos que son universales y que lamentablemente, justamente por estos odios políticos, se discrimina a las demás personas. No solo discriminamos a las mujeres por ser mujeres. No solo en el ámbito religioso, en el ámbito actualmente de los géneros, del deporte y política, creo que son los con más tendencia a nivel mundial. En deporte no tanto, aunque sí, si eres barcelonista, eres menecista. Yo la verdad nunca he tenido problemas por ninguna política. He tenido gente anticorrecta de alumnos y nunca he tenido problema con ellos, ni he tenido problema con la materia. Yo soy barcelonista de los que voy al estadio, de los que tengo dos vehículos, un vehículo que tengo amarillo completamente con el escudo de Barcelona en el capó. O sea, tendrán que verlo, esperen un rato. El rojo y el amarillo. ¿Ven el amarillo? Wow. Ya, es. Ya, ahí. Ya, entonces. Profe, una consulta. Dígame. Dígame. Y hablando de, por ejemplo, los países árabes, que en este caso es un tema muy complicado con respecto a los derechos de la mujer. Es que son fundamentalistas. O sea, ¿qué clase de régimen manejan ellos? Son fundamentalismo religioso. O sea, la gente allá por la religión se mata, se pelean, se disparan. O sea, es algo delicado de tocar ahí. Hay monarquías, ahí, por ejemplo, Arabia Saudita es una monarquía. Ellos son de derecha, pero ahí no hay derechos para las mujeres. Pero sin embargo Estados Unidos tiene amistad, tiene nexos, negocios. Ahí no se le dice que son dictadores, que son represores. O sea, ahora un poco un problema entre Israel y Palestina. Mataron a bastante gente en Palestina. Pero ahí Estados Unidos, como es aliado de Israel, ahí no quieren derrocar al presidente, ni quieren cambiarlo. O sea, ahí sí conviene. O sea, hay una doble moral, un doble estándar, ¿no? Por ejemplo, Cuba está 60 años bloqueado. O sea, imagínense, 60 años una nación, y lo ponen como ejemplo. Cuando hay campañas, ahora poco la campaña de Perú, no al comunismo, no al socialismo, y ponen a Cuba, fotos de Cuba con las casas despintadas, con la pobreza. Yo también puedo tomar fotos de la pobreza aquí en Guayaquil, me voy Pero China también es comunista, pues. China es comunista y China es potencia mundial, ya llegó a la Luna, llegó a Marte, tiene una zona. Claro, pues. Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver. Es el doble estándar para que la gente sea manipulada y tenga miedo al socialismo, tenga miedo. Inclusive se sacó alguna vez una publicidad que vi que si tenías 2 vaquitas, el socialismo te quitaba una para dársela a un pobre y te dejaba a ti con una vaca. O sea, hasta ese nivel se miente, se manipula en los medios de comunicación en contra del socialismo. Realmente, gracias al socialismo tenemos las conquistas sociales de los trabajadores, las 40 horas, las vacaciones, las indemnizaciones, el 13º, el 14º, hay muchos beneficios que si fuera por los empresarios, no le pagaran a nosotros, no nos pagaran 13º, no nos pagaran 14º, no nos pagaran vacaciones. Yo tengo amigos fundamentalistas de derecha que tienen dinero, que se quejan de que cómo es posible que tengan que pagar el 15% de trabajadores de una utilidad que ellos invierten. O sea, a ese nivel se llega. Ya son mis amigos, yo los refuto y les digo, estás equivocado, porque los trabajadores también arriesgan su esfuerzo, su tiempo, su trabajo. Pero ellos no entienden, ellos tienen otra visión. Es una visión mucho más egoísta. Se llama repartición de la riqueza. Cuando tengamos esa igualdad entre todos, en que el más rico aporte para que el que más pobre por lo menos tenga para subsistir. Ahí, lo que mismo que dice el video,
Hablamos de derechos de salud, de educación, y hay gente que no sabe ni leer, porque no funciona bien, porque no se cumple en su totalidad, porque hay todavía inequidades en el mundo, hay gente que no tiene educación gratuita. En Chile, por ejemplo, el modelo que lo destacan, en Chile la educación es pagada, no es gratuita. La salud es pagada, no es gratuita. Y aquí nos quieren vender la idea de que el ecuatoriano no le gusta que le regalen nada. O sea, en algún momento quieren privatizar la salud, quieren privatizar la educación. O sea, si esto fuera privado, antes de Correa, esta carrera de telemática era pagada. Sistemas era pagada. Yo tengo 10 años, tuve 10 años trabajando en sistemas de aquí de industrial. Era pagada. Había pensiones de 80, 90, 120 dólares. Y estoy hablando del 2004, 2005, 2006. Era pagada. Y habían cursos de 80 alumnos, cursos de 70 alumnos. Entonces hay que ver, pues, ¿no? Es que para hacer política se hizo una cosa, ahora que no, que el CNSI se vaya, que no vaya el examen. Y ahora que ven que el examen es necesario, ahora dicen que no, que sí está bien el CNSI, pero lo que van a cambiar el examen, lo van a hacer más bonito, para que la gente sea más bonito. O sea, se hace política para tratar de ganar como sea, engañando a la gente como que sí es mal. En Colombia hay examen de ingreso a la universidad. En Colombia. ¿Cómo es posible que en Ecuador no haya examen de ingreso a las universidades? Ah, es que el cupo, es que eso impide que tú estudies. Pero si antes el examen no había igual entrada, porque yo me acuerdo que veía a la gente en medicina que había cupo en el pre para 3.000 alumnos y se quedaban como 2.000 fuera porque no había más cupo. El problema de cupo es que necesita invertir el Estado en la universidad y hacer más facultades, más aulas, y ahí aumentamos el cupo. No pasa nada. Ahí sí que todo el mundo venga a estudiar medicina, todo el mundo vaya a estudiar. Y hasta eso está equivocada la sociedad. Usted se imagina si todos fueran a estudiar, o la mayoría fueran a estudiar medicina, la mayoría fueran a estudiar derecho, la mayoría fueran a estudiar economía, y nadie venía a estudiar industrial, o poca gente venía a estudiar telemática, o poca gente estuviera estudiando sistemas. Nos harían falta ingenieros en sistemas, nos harían falta ingenieros industriales, nos harían falta ingenieros en telemática. Entonces debe haber una verdadera vocación, orientación vocacional que a veces en los colegios no se hace. Entonces el chico sale queriendo estudiar lo que sea. Yo mismo quería ser marino, me gradué en un colegio militar. Cuando ya después no pude ingresar a la escuela naval, decidí estudiar economía, pero antes de eso pasé por estudiar arquitectura, porque como mi papá era arquitecto, mi papá de cáncer, mi mamá quiso que estudie arquitectura. Estuve un año, pasé, pero dije no me gusta. Entonces regresé y me fui a estudiar economía, que es lo que siempre me ha gustado. Y me gradué de economista. Porque realmente cuando uno es joven, cuando uno tiene 18, 19, peor cuando uno escoge la especialización que tiene 15 años o 14 años, no tiene pues bien clara a veces las cosas. Y cuando va a la universidad, muchos chicos, por eso yo siempre les pregunto cuando llegan a la universidad, les pongo ahí, ¿por qué escogieron esta carrera? Porque hay gente que te pone o te dice, es que mi mejor amigo está aquí, es que mi mejor amiga está aquí, es que mi primo está aquí, es que mi hermano estudió aquí, está en segundo año, tercer año. O sea, no es porque le guste realmente, es porque hay otros intereses que a veces no funcionan. Es que no es por eso que debe estudiar ahí, aquí. Debe estudiar porque a usted le gusta la carrera, porque usted quiere, porque el día de mañana de esto va a comer. Entonces esa facilidad de que la gente escoja y estudie lo que sea, tampoco va. Deben estudiar los que estén capacitados para esa carrera, los que les guste esa carrera, porque realmente con eso es lo que se va a desarrollar el día de mañana la profesión de uno. No porque está mi mejor amiga, no que está la chica que me gusta, no que está mi vecina que es simpática, no porque me queda cerca, también escuché alguna vez, me queda cerca de mi casa. O sea, yo sé que puede pesar que esté cerca, puede pesar un gramo más, un gramo menos, pero lo más importante, el mayor peso de que tú escoges la carrera es que te guste lo que vas a estudiar, porque el día de mañana de eso es lo que vas a vivir, eso es lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces, si tú no estás haciendo lo que te gusta, no vas a sentirte realizado, no vas a sentirte bien. Y de hecho, al final ni te gradúas, porque hay mucha deserción, y esa deserción es porque hay mucha gente que se da cuenta
que no es la carrera, que no le gustó y se abre y se va. Va por novelería medicina, está medio año, un año, y de ahí se cambia porque no le gustó. Yo tuve una prima que estuvo un año, no le gustó y se fue a estudiar ortopedia, esas cosas. Y así he visto casos de gente que se va a estudiar otra carrera porque no le gustó y se fue a estudiar otra carrera. Entonces, no, ¿qué hay de malo? Sí, lo malo es que ocupa un cupo, valga la redundancia, ¿no? Ocupa un puesto. Y ese cupo es para una persona, o debería ser para una persona que sí esté interesado y que sí quiera terminar la carrera. Entonces, los índices de deserción en las carreras es muy alto. Y no debería ser así. Aparte que también, yo me acuerdo que cuando recién comenzamos, en 2004, venía gente por farándula. Venía gente que venía por el puesto, se fugaban, venían a tomar. Yo tuve alumnos de todo. Obviamente muy buenos alumnos, muy buenas alumnas, que eran participativas, que sacaban buenas notas, que eran muy pilas. Pero también había unos que venían de farándula. De farándula, definitivamente. Y se retiraban. Otros se retiraban por problemas económicos, otros se retiraban porque no les gustaba la carrera. Bueno, hay cualquier cantidad de motivos. Ahora veo que los que vienen aquí son alumnos que sí vienen con cierta vocación de quedarse, que a veces vienen porque querían ser de otra carrera y no les tocó más que estar en esta. Pero aún así, tengo el caso de una muy buena alumna que ya debe estar en séptimo, ya está en séptimo de telemática, ella quería estudiar medicina, pero por el sorteo y porque no le dio el examen, se puso a estudiar aquí, o sea, le salió aquí y ya se va a graduar prácticamente porque es buena alumna. Entonces, hay casos y casos, pero la solución no sería eliminar el examen, sería mejorarlo. Ojalá que, como parece que no lo van a eliminar y lo van a mejorar, ojalá esa sea la solución. Pero en campaña sí se dijo, no, vamos a eliminar el CNSI. Eso es promover la vagancia, ¿no? Que no haya examen, que todo el mundo pueda entrar viva la fiesta. No. Se hace el examen, no, que falle aquí, ya, hágalo mejor, mejórelo. La solución es mejorarlo, no quitarlo. Porque quitarlo se regresa a cuando era antes, y antes realmente era terrible. Si quiere que haya más médicos, bueno, haga una facultad de medicina nueva, o aumentele dos bloques de aula. Si el problema de la universidad es falta de aula, falta de espacio, falta de recursos. Bueno, me salió un poco el tema, pero bueno, estamos hablando de política, estamos hablando en este caso de los derechos humanos. Y obvio, todos tenemos derecho a no ser discriminados, indistintamente del sexo. Hay mucho, no quiero profundizar mucho en esto, pero creo que sí les conté la anécdota de México, ¿no? Cuando estuve y me topé con una feminista en una marcha por la calle, yo solo le sonreí y poco más me pega. Si yo le contestaba, creo que me pegaba. Yo por suerte no le contesté y respeté lo que ella gritaba, lo que decía. Pero entonces se imaginan, es lo fundamentalismo, la gente se involucra demasiado en una idea y piensa que el que no habla lo mismo, el que no piensa como él, es su enemigo. Y quiere por la fuerza de los gritos, la fuerza de lo que piensa ella o él, convencer a los demás. Es que si tú no eres pro aborto, o si tú eres pro aborto, eres mi enemigo, ¿cómo vas a pensar eso? Eres bobo, eres bruto, ¿cómo vas a estar en contra del aborto? ¿Cómo vas a estar a favor? O sea, hay posiciones muy, muy beligerantes y eso está mal. No solo en política. Hace un rato hablamos de la política, que sí también hay. Y también en el fútbol, aunque en el fútbol es un poco menos. En el fútbol es mucho más apasionante y mucho más inmaduro cuando tú eres joven. Cuando tú tienes 15, 14, 16, 20, 22, 25 años. Ya cuando maduras un poco, cuando pasas los 30, cuando pasas los 40, ya ves que no te vas a pelear con el MLC. Yo tengo amigos MLCistas, uno de mis mejores amigos, el decano, es MLCista. Yo lo gozo cuando gana Barcelona, él me goza cuando gana Emelec, pero ahí no pasa, ¿no? Pero a nivel de barras hasta se pegan, hasta se quieren acuchillar, o sea, dentro de la misma barra también, ¿no? Hay de todo, o sea, hay demasiado fanatismo, se llama totalitarismo individual, o sea, piensas que lo que tú razonas debe razonar todo el mundo. Y eso es no respetar que somos iguales indistintamente de sexo, color, lengua.
Puede ser morenito, puede ser morenita, puede ser inteligente, puede ser un brillante médico, puede ser indígena. Cuando hubo los problemas en octubre, los indígenas, aquí yo vi inclusive en una entrevista, entrevistaron a una señora en una marcha, bueno, ahí vamos a discriminar, pelucona, que decía que cómo estos indios van a venir acá, imagínense, esa forma de tratar, esa forma de discriminar. Y lamentablemente muchos de nosotros podemos caer en eso, hay que tratar de ser conscientes de que la gente se puede ver ofendida si llamamos negros, si llamamos gordos, si llamamos altos, bajos, gays, etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos caer en ese error para discriminar, cuando eso es un derecho asistido humano, de que cualquiera puede ser de cualquier partido político, cualquiera puede ser de cualquier deporte, de cualquier idioma, de cualquier religión. No porque son chinos, es que estamos vendidos los chinos, estos chinos malditos. ¿Cuál es el problema? Ahora ve que los chinos nos han mandado vacunas. Ahora sí no son malos los chinos, pero antes eran malos los chinos porque los chinos, es que los chinos nos prestan y que estamos endeudados, es que los Galápagos están vendidos. También esa mentira grandísima, ¿no? Los Galápagos están vendidos a los chinos. Están dadas como parte de pago, no sé qué, poco más los chinos estaban en Galápagos ya. Pasaron los años, han pasado 4 años y Galápagos siguen siendo de Ecuador. O sea, es terrible. Es terrible la xenofobia, los venezolanos, cómo así van a venir acá, que no sé cuánto. Pero si en el año 2000, lo que pasa es que ustedes recién nacían, no vivieron eso, pero muchos ecuatorianos viajaron a España, viajaron a Estados Unidos, viajaron a Italia. Entonces, mis tías. Yo tuve un primo que viajó allá y estuvo durmiendo en un parque y después estuvo trabajando en viñería de albañil, después le fue mejor cuando estuvo repartiendo en una gasolinera. Llegó a ser hasta administrador de la gasolinera, se compró un piso, o sea, un departamento. Entonces ahí le fue mejor. Pero también los ecuatorianos migramos. Todavía siguen migrando ecuatorianos a Estados Unidos por la crisis. Pero sin embargo nosotros, que sí que los venezolanos, ¿cómo? Y la prensa lamentablemente, yo siempre le daré palo, porque hicieron un show, hasta hace poco en campaña, que sí que hay venezolanos reprimidos y Lenín Moreno ayudó bloqueando el paso de venezolanos a Perú. Y Perú también ayudó poniendo militares en la frontera. ¿Se acuerdan de ese show? Que sí que ahí están y los enfocaban, que están ahí 400, 300 venezolanos que no pueden pasar a Perú porque están bloqueados, porque no sé qué, no sé cuándo. No pueden. Eso va en contra de los derechos de movilidad. Más adelante está uno de esos derechos. El ser humano tiene derecho a transitar por el mundo libremente, por todos los países. Pero es por política, ¿no? Por política que a veces no se cumple la cosa. Eso es una forma de discriminación. ¿Ok? Sigamos. Vamos al artículo 3, 4 y 5. Lea a ver un voluntario por ahí, una voluntaria. Para no discriminar, que solo saco a mujeres. Yo, profesor, ahora sí ya puedo. Dele, niña, lea. Profe, ya puedo arreglar. Dele. Lea. Consigo. Por lo tanto, tiene derecho a la vida, la libertad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Artículo número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bien. Bueno, en el artículo 3 yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a su vida, que hay personas que ahora, bueno, bajísima gente ahorita en la actualidad que quedan embarazadas, muchas personas jóvenes que quedan embarazadas y abortan a sus hijos. Y eso está mal porque no están dando la libertad que el niño desea o la vida que tiene que vivir el niño, porque la culpa no es del niño, sino de uno como persona, que comete el error. No es el niño, no es que es mi cuerpo, yo mando mi cuerpo, no, es tu cuerpo, pero hay un cuerpito chiquito de un ser humano nuevo en tu cuerpo. Y eso es lo que tienes que respetar. No es que fue por una violación, eso es circunstancial, pero el chico no tiene la culpa, el niño tiene la culpa. Déjelo nacer, si no lo quiere, regálelo, o si no, consérvelo y denle una buena vida para que sea una bendición para todos y no sea producto aunque sea producto de una violación, un error que cometió el padre, pero usted no comete el mismo error en matarlo
a un niño solamente porque es producto de una violación. Yo también estoy en contra del aborto, pero usted le dice eso a alguien que esté a favor del aborto o a una feminista y poco más te pegan. O sea, es terrible, ¿no? Cuando las ideas se contraponen y hay dos personas que no piensan igual, una de las dos personas quiere imponer su forma de pensar y que es difícil que todos deben ser de derecha, todos deben ser de izquierda, todos deben ser feministas, todos deben ser pro aborto, o todos deben ser en contra del aborto. No se puede, no podemos pensar igual todos. Siempre va a haber gente que esté a favor del aborto. Vamos a encontrar gente que obviamente hay en su gran cantidad en contra del aborto. Vamos a encontrar gente barcelonista, gente melecista, gente de Guayaquil City. Vamos a encontrar gente evangélica, testigos de Jehová. Vamos a encontrar gente católica bastante. O sea, hay de todo. Y los católicos van a querer que los hijos sean católicos, los evangélicos van a querer que los hijos sean evangélicos. Y está bien. Ya el hijo decidirá si sigue. Dentro del catolicismo yo tengo un primo que es evangélico y nació católico. Toda mi familia es católica, pero él es evangélico. Ya, o sea, hay que respetar. Él piensa así. Él respeta porque en las reuniones familiares no trata de convencernos. Y ya está. Y ahí está. No pasa nada. Se llama libertad. ¿No? Entonces, dentro de la misma familia hay uno que está con el gobierno ahorita, que es de derecha, nosotros otro grupo de la familia que somos de izquierda. Está bien, igual somos familia, igual nos reunimos, igual nos saludamos, igual nos queremos. O sea, así es la democracia. No tenemos por qué ser enemigos porque somos maldicionistas y melecitas, no tenemos que ser enemigos porque somos correístas, somos anticorreístas, no podemos por qué ser enemigos si somos a favor del aborto o en contra del aborto. O sea, esa es la libertad. Nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Está prohibida la esclavitud, obviamente, es parte del derecho humano no estar esclavizado, y nadie será sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles, por supuesto. Vemos a veces que hay que sacar la información al terrorista porque tiene que dar, no se tiene por qué apagar con fuego, o sea, atacar el fuego con fuego. No es que es terrorista y por terrorista tenemos que sacar la información y que hay que torturarlo, porque ellos no nos respetan los derechos de nosotros. O sea, el que ellos no respeten el derecho y se han equivocado y por eso hay que encarcelarlos y van a pagar, nosotros vamos a hacer lo mismo para eso, para enseñarles que deben respetar. O sea, yo te castigo para enseñarte que debes respetar los derechos que yo no estoy respetando los tuyos. Pero así ya es como funciona la ley. Si alguien comete un crimen, tiene que ser castigado. Ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de hacerse cumplir la ley. Castigado por la ley dice no tortura. ¿Sí me explico? O sea, ya hay otros castigos. Hay castigo como meterlo preso, que esté como cadena perpetua, 5 años, 10 años, depende de la gravedad de lo que hizo. Pero no. Esa es otra cosa, ingeniero, porque al fin de cuentas, por ejemplo, una persona viene, digamos que es un asesino, mató a 2 personas y aún así sigue teniendo derechos. Cuando él atentó contra los derechos de otra persona y le arrebató la vida. Esa persona no debería tener esos derechos. Hay una frase que dice que tus derechos y tu libertad acaba cuando te metes con la libertad de otra persona. Sí, por supuesto, precisamente por eso, si esa persona mata, pierde la libertad de estar libre, o sea, tiene que pagar una pena, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años. O sea, no porque mató, yo tengo que matarlo, o sea, ahí tú estarías a favor de la pena de muerte. Mira que en Estados Unidos que hay pena de muerte, no siempre llegan a todos a matarlo. Pasan por unos casos muy especiales en que llega pena de muerte. No es que ya simplemente asesinó a su familia, fue feo y hay que matarlo de una. No, esto lleva un proceso a eso, y si no está aprobada la pena de muerte, no debe ser asesinado. Se supone que el meterlo preso es tratar de rehabilitar al ser humano. Por eso se llama centros de rehabilitación social. Es que no se puede porque ya mató y si sale no va a volver a matar. Bueno, entonces que quede cadena perpetua y que no salga. Pero si sale de nuevo a otra vez a matar es porque esos años que estuvo en prisión, esos 10, 15, 20 años que estuvo en prisión, la sociedad falló en reinsertarlo, en rehabilitarlo. Falló. No, es que él no se dejó ayudar. Sí, pero también fallaste tú en no poderlo rehabilitar. Pero de esas veces que la sociedad
bueno, la persona X incumplió algo, bueno, robó, lo que sea. Y bueno, aquí, más que todo en nuestro país, no sé si en todos los países se llama rehabilitación social, al centro de rehabilitación social. Pero al ir allá se vuelven peor ser humanos y no se rehabilitan, ¿no? O sea, si se reintegran a la sociedad, no es una buena persona. Eso es porque fallamos en la sociedad, porque esos centros tendrían que, primero que falta invertir, y eso es gasto público. Hay que hacer más cárceles, hay que contratar más policías, hay que pagarles mejor a los servidores, a los guardias, porque si reciben coima, o porque se arriesgan a que los maten o que los amenacen, si están mejores pagados van a tener menos predisposición a corromperse. Se los puede rotar, se puede poner en vigilancia militar o vigilancia de policía, aparte de la vigilancia de los guías penitenciarios. O sea, hay un número de cosas que se puede hacer. Se puede usar tecnología, más cámaras con sitios ciegos. O sea, por ejemplo, así como el ECO 911, podría haber cámaras del ECO 911 ahí en la cárcel para que un segmento del 911 esté controlando y avise. Porque si está dentro de la misma cárcel, ahí les pasan plata, los coimas y queda todo en nada. Pero a veces ni siquiera dentro de las cárceles hay cámaras. No hay esos que son para bloquear el internet. Tú antes pasabas unos años, en el gobierno Correa, tú pasabas por la cárcel y tú no tenías internet cuando pasabas con el celular. Yo pasaba para ir a Laurel porque hacía vinculación por la sociedad. Viajaba para allá y pasaba por Vía Daule, pasaba por ahí y no había pues señal, no recibías llamadas como en 3, 4 kilómetros, ya pasabas eso y ahí sí ya podías llamar, ya tenías señal. Porque había inhibidores de señal, que sabe también haber en los bancos para la seguridad. Está bien, pero ya ahora no hay. Se ha dañado, no se ha invertido, no se ha comprado. Entonces, hay muchas cosas más. O sea, entran a hacer una universidad de delito porque no hay rehabilitación. No les dan cursos para graduarse de colegio, para tener un oficio, que tengan la oportunidad de salir. Y hay que diferenciar, porque a veces están todos reunidos, los que son muy peligrosos, los que son menos peligrosos, los que no son peligrosos. Los que caen por ejemplo, por deuda de alimentos de los hijos, los que caen por de pronto un robo pequeño, los que caen por una estafa pequeña, no deben estar unidos con los que son peligrosos porque ahí lo que hacen es tener maestros, pues, ¿no? Y aprender otras cosas. Entonces, Esos de ahí sí están sectorizados, profesor, en la cárcel. deberían estar bien supervisados, por supuesto. Bueno, ya eso es otro tema y se me está acabando el tiempo de clase. Déjenme ir rapidito con un par de más de estos principios, porque no alcanzamos ahorita todos. Entre lo más importante, por ejemplo, por acá tengo uno. Nadie será objeto de injerencias privadas arbitrarias a su vida privada. Es el derecho a la vida privada. Para un político, por ejemplo, meterse en política es que le revisen todo. Y te sacan que tu papá, que tu abuelo, que tu mujer, que la de aquí, la de allá, la de acá. Te revisan todo. O sea, a ese nivel bajo se llega en la política. Y se viola este derecho. Y la prensa lo hace. Y es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Es una libertad de expresión. Hay personas que ellos mismos, en farándula más que nada, ellos mismos publican sus cosas para que, o arman un show de que le quitó el novio a la de acá, el reality de acá, bueno, pero ellos mismos deciden exponer su vida privada para hacerse famosos y para que después tener ser youtuber y ganar plata, bueno, ya eso es problema de ellos. Pero ellos tienen derecho a su privacidad. Si tú la quieres proteger, tu privacidad, y que no quieres que la gente se entere de las cosas que son internas tuyas, pues simplemente tienes derecho a que no se conozca, punto. El derecho a circular libremente, elegir. Eso es lo que. Déjame regresar. Dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí de la administración de Dígame, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, aquí para conversar el tema nuevamente del carro, que sí.
Bien, estimados alumnos, ya terminó la hora. Maestro, Dígame. Disculpe. Buenas tardes. ¿Usted tomó lista? Sí, tomé lista al inicio. Ahorita escríbale a mi secretaria que ella me pase la lista de los que llegaron ahora último para tomarles lista, pues ya es la hora, vino otro profesor. Ya, maestro, es porque estaba entrando en el CIU y ya pues no me salía. Estaba, dice, esperando operador, dice. Ya les dije que tienen que entrar por medio del aula virtual, no por el CIU. Ya es la tercera. Por eso, yo también entré ahí, pero sale ahí de inválido, dice. Ya sabe, por la siguiente semana y las siguientes que vienen, tienen que entrar por el lado del aula virtual. Niños, hasta aquí quedamos la clase de hoy. Ahí viene otra profesora, otra clase. Nos vemos la próxima semana. Tengan una linda tarde y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo para todos. Pasen bien. Chao, profe. Hasta luego, mister. Gracias, ingeniero. Tengo una linda tarde. Cuídense, hasta luego. ingeniero.